tardes. El título del libro, o lo que voy a hablar es de un libro, se llama Estilos Tecnológicos, y el subtítulo, hay que leerlo con cuidado, es Propuestas para la selección de tecnologías bajo la racionalidad socialista. La obra de Oscar Barsaski, desde mi punto de vista, y sobre todo tuve la oportunidad de conocerlo, no académicamente, sino en términos sociales, un privilegio que hoy en día disfruto, la veo retrospectivamente como un sistema ideológico político, teórico y práctico, para orientar la militancia propositiva, inteligente, implicada, responsable y deliberante. Me parece importante aclarar un poco cada uno de estos adjetivos. Propositiva porque él, más que nadie, diría yo, en todo Iberoamérica en su época, hizo propuestas que a nadie le pasaban por la mente, inclusive contracorriente. Inteligente porque Oscar no toleraba la imbecilidad, y mucho menos cuando era ejercida por un académico y sobre todo por un científico. Era, pero aplastante, y además medía como 1,90 m y fornido, y tenía un comportamiento como si fuera un miembro de un barrio, así, un luchador físico y mental extraordinario. Implicado quiere decir con un grado de compromiso tal que lo demostró y sufrió las consecuencias con su Argentina natal y esa diáspora de algunos argentinos por diferentes países de Sudamérica. Responsable porque asumió sus escritos como de su autoría, no buscó esconderse detrás de nada ni de nadie, y asumió las consecuencias de su trabajo. Y deliberante porque discutía, le encantaba pelearse intelectualmente con el que fuera por enfrente de él. Podía ser muy magnánimo, pero a la vez era tremendamente dejar sentado las opiniones a favor y en contra de lo que planteara. Este sistema hay que leerlo, pero hay que saber leer, cosa que no es fácil. No porque Barsaski escribiera en un lenguaje retorcido, sino porque aún hoy sus ideas cuesta comprenderlas. Recuerden que cada uno lee con el libro que tiene en la cabeza, que le permite leer. Y si uno no tiene un cambio de forma de captar las nuevas ideas, puede malinterpretar la obra. Hay que pensar lo leído, y por eso uno a veces empieza a leer la obra de Oscar y se para. Bueno, ¿y qué es lo que quiere decir? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Y ahora qué hago yo con esto? Por el otro lado, en el mejor estilo de Juan David García Vaca, que a su vez lo toma de un famoso economista sueco, Gunnar Myrdal, no creer en nada de lo que se lea. Lo que se lea es para pensarlo, no para creer, no es un dogma. Y entonces estaremos preparados para debatir y proponer.
Dentro de este sistema, yo voy a presentar carátulas, las tengo todo aquí, de lo más sustancial de su obra. Uno de los primeros trabajos lo hizo aquí en Venezuela y el último trabajo lo hizo aquí en Venezuela. El primero fue presentado en un simposio, una conferencia internacional en México, y se llama Estilos de Desarrollo, del año 69. Ese mismo año se publica en Argentina Ciencia, Política y Cientificismo. Esto tiene mucho que ver con la política que estaba pasando en Argentina, lo que había sucedido con Perón, la botada de Perón, las dictaduras, la Universidad de Buenos Aires y el proyecto que él, por cierto, en una famosa conferencia que dio en la Universidad Central de Venezuela, cuando empezó el proceso de renovación, él advirtió a los estudiantes de ciencias que no cometieran el mismo error que cometieron ellos con la Universidad de Buenos Aires unos años antes, y es lo que él llamaba el cientificismo. Esta es una pequeña obra, realmente delgadita, que es una advertencia de las desviaciones en el campo de la ciencia. Y Ciencia e Ideología, publicada en un libro en el año 73, fue primero publicado como una discusión en una de las revistas de ciencia de Buenos Aires. Aquí lo interesante es que se generó una polémica, sobre todo muy encarnizada, entre un cientificista, adjetivo dado por él, que era Gregorio Klimonsky, y el propio Oscar Barsky, donde él planteaba que la investigación científica era una actividad ideológica y que no era neutral. En el caso de Oscar y su compromiso, da un salto cualitativo con proyectos nacionales. En proyectos nacionales, él por primera vez hace una propuesta abarcante con respecto al proyecto de transición socialista de un país. Fue admirable en su época y después pasó al olvido, hasta que aquí en Venezuela, con este proceso político de transición que estamos viviendo, ha comenzado a ser revivido, y a través de las enseñanzas que el profesor Giordani comenzó a darle al presidente Chávez cuando estaba en Yare, el posterior presidente pues empezó a caer en cuenta de la trascendencia del pensamiento de Oscar, y por eso hoy en día se habla del proyecto nacional Simón Bolívar. Hacia una política científica nacional, él introduce por primera vez aquí un capítulo sobre estilos tecnológicos. En ese momento, y podríamos decir un poco todavía similar a la estructura institucional venezolana, tenemos el caso del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y podríamos decir que hasta cierto punto todavía estamos enmarcados con el sesgo en términos de nombre de ciencia, y está todavía tecnología como una parte de la ciencia. Sin embargo, Oscar da otro gran salto y desarrolla, fíjense, el grosor de los libros hacia una política científica nacional y estilos tecnológicos. En estilos tecnológicos, Oscar ya da una tremenda importancia. Yo la adjetivo de carácter militante, práctico, de ejercicio de gobierno, a lo que hay que asumir en el proyecto nacional.
Oscar no se quedó en la mera propuesta, da otro gran salto, y el profesor Carlos Domingo acostumbra a hablar de Oscar Barsaski como de esas escasísimas personas que cuando se mete en algo lo profundiza a un grado tal que en menos de unos meses o un año sabe más que los que llevan 20 años estudiando en el área. En marco histórico constructivo, Oscar se leyó todo lo que pudo de historia y hace una propuesta en ciernes sobre filosofía a partir de ese profundo conocimiento histórico. Y culmina con una propuesta que llamó hacia una filosofía constructiva, que la escribió en la ciudad de Mérida, aquí en Venezuela. Nos guste o no nos guste, y les guste o no les guste a otros de Sudamérica, Oscar Barsaski nos pertenece. Y bueno, lo que hay que hacer es debatir con su pensamiento, ya que no lo podemos hacer con su persona. Vistos en el tiempo, estas 7 obras están como constreñidas en el tiempo, del 69 al 76, y murió, creo que a finales del 76, principios del 77, antes de cumplir 60 años, de una extraña enfermedad, como se escribe normalmente, una cosa muy rara, tuvo una enfermedad muy extraña. Esto yo lo veo de la siguiente manera: están las aproximaciones y las propuestas específicas, y en un momento dado reúne, arma, se convierte en un sistema, primero como propuesta en el marco histórico constructivo, y posteriormente cuando ya comienza el primer aporte filosófico, que lo llama filosofía constructiva. Para hacer una propuesta de este tipo, Oscar vivió y luchó muchos años, y le tocó un rol protagónico de desarrollo científico industrial en Argentina en la Segunda Guerra Mundial, para que una vez ganados los aliados le fuera extraído a Argentina todo lo que ellos habían producido. Por eso él cuestiona tan fuertemente al cientificismo, como diciendo: espérense, aquí no se trata solamente de tener un alto nivel de investigación científica, porque eso puede ser robado. Aquí tiene que haber algún tipo de desarrollo endógeno, y tiene que haber un compromiso que él llama proyecto nacional de los grupos dirigentes, y no hay más alternativa que a través del socialismo. Entonces, ¿qué nos plantea y busca Barsaski en estilos tecnológicos? El título y el subtítulo tiene 6 palabras clave: estilo, tecnología, propuesta, selección, racionalidad y socialismo. Veamos qué es cada uno. Estilo es el modo y manera de ver y hacer, enfatizando en la recurrencia, o sea, la repetición de ciertos y predeterminados ítems, valores y prioridades, dejando de lado otros que no nos interesan. Esto es lo que podríamos derivar de la palabra estilo en el uso barsaskiano. Los ismos, esto es una cita textual de él: liberal, ismo, capital, ismo, social, ismo, son conceptos más generales que los estilos. De allí que él concluye: hay distintos estilos capitalistas y distintos estilos socialistas. Esto tiene mucho que ver con la discusión que nosotros tenemos que tener sobre el socialismo bolivariano. Ejemplos:
en el capitalismo, estilo desarrollista consumista o estilo fascista autoritario. Socialismo, lo que Varsavsky propone, que es el socialismo creativo y también nacional. Veamos ahora tecnología. Aquí me voy a extender, voy a incorporar algo mío. Para entender qué es y de qué trata la tecnología, primero hay que establecer la diferencia entre el campo de la ciencia y el campo de la tecnología. Ustedes van a ver algunas diapositivas que va a costar mucho leerlo, no importa, como eso el material lo van a tener, después es para que lo vea cada uno individualmente en una computadora. Esto es crucial porque mucha gente cree que la tecnología es una parte de la ciencia y resulta que no. Si no se entiende que cada una, la ciencia y la tecnología, es un campo de acción humana con características propias, con sus delimitaciones y actividades, entonces no se puede entender qué es planificar, y esto llamamos la Escuela Venezolana de Planificación, y diseñar. ¿Y en qué consiste la lucha por un estilo tecnológico para la transición socialista? Según Varsavsky, la tecnología comprende los instrumentos o métodos para alcanzar ciertos objetivos concretos de producción. Pero aquí aclara, pero en su sentido más amplio, no solo de bienes, sino de servicios de tipo cultural, político e institucional de infraestructura. Por eso vamos a distinguir explícitamente entre tecnología física y tecnología social, o entre los aspectos físicos y sociales de toda tecnología. Entonces, aquí viene mi intención de aclarar. Primero, hablamos de ciencia y tiene que haber ciencia pertinente. Si bien la ciencia puede ser universal, no todo el conocimiento científico es pertinente, por ejemplo, a un proyecto nacional, socialista, nacional y creativo. La ciencia, por un lado, tiene construcción de teorías y por el otro lado tiene tres tipos de investigación: investigación pura, investigación básica, investigación aplicada. Y hay una actividad que van a ver que se monta, que llamamos desarrollo experimental, que no es más que estudios de factibilidad a través de la construcción de prototipos. La ciencia enfatiza en la lógica deductiva, es decir, hay unas premisas, se formulan las premisas que van a determinar la conclusión. La tecnología, por otro lado, funciona de otra manera. Además de ser un campo autónomo de la ciencia, la tecnología es el ciclo de vida de un objeto o un artefacto. Por lo tanto, hay una secuencia de actividades. La primera la podemos llamar, en el caso nuestro, planificación pública. De esa actividad de planificar sale un producto. ¿Cuál es ese producto? El plan. ¿El plan para qué? Para actuar. La segunda etapa es la producción del objeto siguiendo el plan. De esa producción, de hacerlo realidad física y socialmente, sale un objeto con un valor de uso. Si ese objeto valor de uso se mercadea, el objeto adquiere también un valor de cambio y entonces entra en una etapa de consumo. Esa etapa de consumo, si por ejemplo es un edificio o es una región, puede durar décadas o siglos. Si es un logotipo o si es algo efímero, pues dura menos tiempo. Y ese consumo es el uso, a veces aparece el mantenimiento y la reparación de ese objeto.
Al cabo de X años, tiempo indefinido, aparece un desecho. Ese desecho puede ser destruido, reciclado, etc. Hoy en día hay muchas teorías de qué es lo que hay que hacer con ello. Por eso hablamos de tecnología apropiada y apropiable, porque en la transición socialista no se trata de una tecnología, como por ejemplo sucede hoy en día en el mundo, que está siendo controlada y apropiada o monopolizada por ciertos sectores sociales privilegiados. Una de las cosas importantes de la transición socialista es que la tecnología cada vez sea apropiada a la transición y apropiable por el pueblo. Fíjense que también acá se da la repetición del desarrollo experimental. Yo puedo hacer un desarrollo experimental de carácter tecnológico o puedo hacer un desarrollo experimental de carácter científico. La lógica que enfatiza la tecnología es lo que se llama lógica transfinita, es decir, siempre ir más allá del límite que hasta ahora ha existido sobre un objeto particular. Por lo tanto, se parte de la conclusión, es decir, qué queremos lograr, y de allí se determinan las premisas. El proceso es contrario al de la investigación científica. Como nuestro propósito es cambiar la sociedad, tenemos que partir de cuál es la sociedad que queremos lograr. Y de allí entonces, ¿dónde estamos parados? Evaluamos la situación actual, pero con el ojo puesto en esa sociedad que queremos lograr. Aquí hay un solape entre las dos actividades, hay una dialéctica contemporánea entre ciencia y tecnología. Hacemos tecnología para apoyar la ciencia y hacemos ciencia para apoyar la tecnología. Y acá quiero destacar rápidamente dos aspectos. Para hacer ciencia y sobre todo investigación científica, tenemos que someternos a lo que se llama la dictadura epistémica, que no quiere decir otra cosa que someterse a un paradigma. El que quiera hacer una investigación en el campo de la física y sobre todo en la física del cosmos, tiene que someterse al paradigma de Einstein. Y si alguien dice, no, yo no creo en Einstein y a mí no me interesa la fórmula de él, bueno, señor, váyase de la ciencia, usted no pertenece al campo de la ciencia. En cambio, la tecnología trabaja con lo que se llama libertad epistémica. Nadie le dice a uno cuando trabaja en un proyecto político social cuál es el paradigma del cual hay que partir. Y por eso uno tiene que estar alerta ideológica y políticamente cuando está involucrado en un proyecto, porque se le puede meter por contrabando gente que no explicita su concepción del mundo, su paradigma de sociedad. Y entonces uno puede estar trabajando para la transición socialista con gente que está a favor del consumismo. ¿Por qué? Porque hay libertad epistémica. Entonces el trabajo de uno es tratar que todos los miembros de un equipo de proyectos de diseño, planificación tecnológica en el sentido político, sea transparente. Mira, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Propuesta. Propuesta es plan. Y plan implica anticipación prefigurada. Cuando nosotros planificamos, ¿qué estamos haciendo? Viendo hacia el futuro, anticipamos. ¿Y qué vamos a anticipar? ¿Lo que va a suceder? No, lo que queremos que suceda. Si dejamos que las cosas sigan sucediendo como van, eso no se llama planificación, eso se llama prospectiva. Va a suceder lo que ha venido sucediendo. Y eso es lo que queremos. Por lo menos yo no.
Yo quiero cambiar la sociedad. Por eso me interesa la planificación. El libro Estilos Tecnológicos es la anticipación prefigurada de un enfoque y un método. Pero un método y un enfoque, ¿para qué? ¿Para hacer proyectos? No. Barsasky no estaba interesado en lo que estamos interesados aquí en la Escuela Venezolana de Planificación, que es los procesos proyectuales. Él estaba interesado en la selección. ¿Qué es selección? Escoger a través de evaluar. Hay que saber escoger tecnologías. Y para saber escoger tecnología, hay que saber evaluar las tecnologías. Y para evaluar tecnología se requieren criterios. Y este librito, que hay que leer con mucho cuidado, es un ejemplo extraordinario de ordenamiento de criterios de evaluación para la transición socialista y evaluación tecnológica. Es propositivo. El libro es un sistema de evaluación contextualizado y enmarcado en la racionalidad socialista. Entonces vamos a la quinta palabra. ¿Qué es racionalidad? Lo voy a leer, perdonen que sea extenso, pero esto es importante. La racionalidad, y esto es cita textual de él, no se limita a la elección de medios, sino ante todo de los fines. El qué viene antes del cómo. Se la vincula con el de comportamiento racional, puesto que tiene que ver con lo que piensan y hacen los agentes proyectistas y decisores. Esta es una palabra bien importante, los decisores políticos. Hay que evaluar entonces todos los medios o tecnologías para alcanzar la meta deseada y elegir lo mejor. Pero hay que definir lo que significa mejor. Y los criterios o normas para hacer eso indican cuál es el comportamiento racional. Diferentes criterios darán diferentes tipos de racionalidad. Esto es importante porque uno quiere a veces descalificar a los capitalistas como irracionales. No, son racionales, pero tienen su racionalidad y hay que discutirla con nuestra racionalidad que tenemos que construir. Eso indica cuál es el comportamiento racional. Diferentes criterios, entonces, darán diferentes tipos de racionalidad. Los de maximizar ganancias y otros similares son típicos de la racionalidad capitalista. Hay otra definición de racionalidad que yo quiero incorporar. Esto no es de Barsasky, que es la de Rittel, cuando se refiere ahora sí a los proyectos de planificar y diseñar. La planificación y diseño racional no solo es encontrar los medios, los instrumentos deseables y viables para prefigurar y llevar exitosamente a cabo el plan de acción y lograr cambiar la sociedad, sino además anticipar para evitar los eventuales efectos y consecuencias colaterales indeseados. Aquí pongo la palabra para en cursivas y en rojo, porque la ciencia no es para. Lo que es para es la tecnología. Y se pueden leer los diferentes libros de Juan David García Vaca cuando él habla de los proyectos y habla de la técnica y habla de la innovación. Es para. Y nuestro compromiso tiene por lo menos dos paras. El para de lo que queremos lograr y el para que es evitar los efectos colaterales indeseados. Última palabra, socialismo. No la voy a leer. Es larga, pero en el libro de la escuela, donde está también lo de Barsasky,
donde hay las definiciones de Warshawski sobre socialismo, se incorporan otras definiciones. Yo simplemente puse acá una lista de 14 indicadores. ¿Ok? Pasemos de largo esto, porque se supone que todos estamos familiarizados con qué vamos a entender por socialismo. La contrastación warshawskiana entre dos estilos de sociedad. Por un lado, el estilo socialista nacional creativo y por el otro lado, el estilo consumista desarrollista. Tampoco lo voy a leer, pero sí voy a leer los ítems que él destaca para hacer la contrastación. Participación, solidaridad, nacionalismo, creatividad, nivel de vida material, integración social, condiciones de trabajo, seguridad social, derecho de las generaciones futuras, educación, producción, papel de las empresas y otras instituciones y viabilidad. No solo él formula en general qué es el socialismo, cómo lo entiende él, etcétera, sino que además al compararlo con el modelo que todavía en Venezuela sigue dominando, nos permite entender dónde tenemos cada uno como individuos, ciudadanos y militantes, tenemos que actuar. Ahí hay una lista y podemos guiar nuestra actuación en aquello que esté más directamente relacionado con nosotros. ¿Cuáles aspectos del estilo tecnológico del socialismo creativo necesitamos para el socialismo bolivariano de este momento? 2010-2019, a partir del discurso del presidente el día lunes. Si la tecnología es el ciclo de vida de un objeto, de un artefacto, nosotros podemos determinar que hay una producción primaria, secundaria y terciaria, hay un mercadeo, si es que realmente se da, puede haber una distribución sin la intervención del mercado, puede haber un consumo y al final eso redunda en una calidad de vida a través de la distribución más justa de la riqueza. Pero tienen que haber dos actividades que apoyen: la tecnociencia y educación y el financiamiento. Obviamente todo eso tiene una cantidad de ligazones muy complejas que no las voy a presentar acá, la tengo en otra presentación, que también lo podemos hacer en otra oportunidad. Lo importante es que todo esto tiene que estar basado en lo que llamamos una red endógena de un sistema de información y documentación. Google puede servir, Internet puede servir, pero ojo, si nosotros creemos en el desarrollo endógeno, planteamos que hay que trabajar para el desarrollo endógeno y con tecnología apropiada y apropiable, tenemos que construir nuestro propio sistema de información y documentación endógeno. Warshawski incorpora unos elementos que a mí me parecieron muy importantes para entender otro aspecto. Tiene que haber un subestilo tecnocientífico, tiene que haber un subestilo financiero, y cuando uno ve la intención del presidente a través de ir cambiando el sistema financiero venezolano, ve que hay una orientación. Si los resultados son buenos o malos, hay que evaluar con un sistema de evaluación que tenemos que derivar, entre otras cosas, no solamente de nuestra propia iniciativa y nuestra propia experiencia, sino también de estilos tecnológicos. Pero tiene que haber un subestilo productivo. Es que vamos a seguir produciendo como se produce en el sistema capitalista. Tiene que haber un subestilo de comercialización o de distribución de los valores de uso. Y finalmente tiene que haber un subestilo de consumo. Es que vamos a seguir consumiendo como hemos venido consumiendo hasta ahora. La crisis, por ejemplo, energética que vivió Venezuela acá, Warshawski
La habla en estilos tecnológicos en el año 74 con la crisis energética mundial del año 73. Señores, ¿cuántos años han pasado? Y seguimos repitiendo los mismos errores. Uno de los argumentos de Barsatsky es que en vez de buscar nuevas fuentes de energía, lo que tenemos que reducir es el despilfarro de energía en el consumo de nuestros aparatos. Hay que hacer neveras más eficientes, hay que hacer cocinas más eficientes y hay que cambiar el comportamiento, hay que cambiar el consumo, la forma hasta de consumir. Entonces, esto de estilos tecnológicos pareciera que es más abarcante que el caso de la ciencia. En conclusión, ante aquella pregunta de qué nos plantea Óscar Barsatsky, nos plantea un método para evaluar los típicos proyectos de inversión y orientar y apoyar una amplia gama de decisiones para transitar al socialismo creativo, enfatizando en lo siguiente, textualmente del libro de Barsatsky: evaluación de instituciones, incluso control de gestión, proyectos de investigación técnica y científica, organización de sistemas institucionales, elección de líneas de desarrollo tecnológico, métodos de participación, métodos de motivación y métodos de concienciación política. Por lo que entonces, la pregunta inicial, ¿qué busca Óscar Barsatsky con estilos tecnológicos? Primero y antes que nada, dicho por él, llamar la atención sobre estos problemas, reunidos como sistemas y expuestos sistemática y orgánicamente, enfatizando en lo siguiente: introducir costos sociales, sustituir los precios del mercado por otros más adecuados al interés nacional, resistirse a la introducción indiscriminada de nuevos métodos de producción. Recuerden que es producción no solamente física, sino también social. De todos los libros de Óscar Barsatsky, estilos tecnológicos no solo es el que más nos acerca a la evaluación de selección de tecnología, sino que además es un sistema, desde mi punto de vista teórico-práctico, para saber gobernar. No hemos aprendido a gobernar en estos 12 años, y no me refiero solo al presidente, me refiero en todas las instancias, incluyendo cómo se gobierna una puerta, cómo se gobierna la limpieza, cómo se gobierna lo que sea en cualquier institución, no me estoy refiriendo a la escuela. Por lo tanto, para saber gobernar con responsabilidad e implicación. Pero, para evaluar tecnologías físicas y sociales, tienen que haber propuestas tecnológicas. Obvio, sí, pero no. Si no planificamos, si no diseñamos, si no nos implicamos proponiendo proyectos con estilo tecnológico, socialista, creativo, entonces no hay nada que evaluar. Cuando el presidente planteó las 3 R's, la primera era revisión, y revisión quiere decir evaluación. Que me nombre alguien en este país que se haya hecho una evaluación de algo para entonces cambiar, etcétera. Porque lo primero que yo hubiera pedido, ¿y dónde está el sistema de evaluación? Enséñamelo. Para evaluar, dame el sistema de evaluación. Y yo empezaré a discutir el sistema, los criterios, los aspectos y los juicios de valor. Entonces es tan fácil descalificar al otro, decir, es que eso no sirve. ¿Y dónde está el sistema de evaluación por el medio del cual tú me demuestras que esto no sirve? Entonces, el sistema de evaluación que la revolución socialista bolivariana ignora después de 12 años, lo tenemos en estilo tecnológico y lo tenemos en proyectos nacionales.
que es insuficiente, que esto es del año 72, del año 74. Sí, ¿y qué? Por lo menos es un punto de partida, sobre todo para un país que no tiene nada al respecto. Saber gobernar no es un problema de gerencia o de gestión, lo pongo entre comillas, independientemente que es obvio que hay que hacerlo bien. Es para empezar saber qué vamos a hacer, cómo hacerlo y establecer las reglas de juego y que se cumplan esas reglas de juego. Nosotros no somos cumplidores de nuestras propias reglas de juego. Y estilos tecnológicos nos muestra un camino. Tengo dos propuestas para la escuela. Uno, publicar masivamente la obra completa de Oscar Barsasky en una edición económica. En un solo volumen, todas las obras. Tamaño A4, podría ser de este grosor, a lo mejor un poquito más. Y con papel que dura y es barato, como lo hemos comprobado con el libro de la escuela. Yo sé que el Ministerio de Ciencia y Tecnología publicó 2 obras de Barsasky, pero yo pienso que la gente debe tener las obras completas, no porque las va a leer, sino porque cualquier mención que se haga alguna obra de ella, ahí estará. Y no es que se me olvidó, es que no la conseguí, es que se me perdió, o las perdió completas o las tiene completas. Esto es tratando de afrontar el no cumplimiento de las reglas de juego de los venezolanos. Segundo, hacer un seminario intenso, que no intensivo. Ayer el ministro Jorge Giordani nos explicaba, Licende y a mí, que Oscar Barsasky hizo un seminario sobre estilos tecnológicos con un pequeño grupo en el año 74, antes de que se publicara la obra. Lo hizo en el CENDE, me imagino que fue el CENDE. Pero nosotros no tenemos la obligación de hacerlo en un mes, de manera intensiva. Pienso en el estilo de José Manuel Briceño Guerrero, que debe ser un seminario donde cada uno tenga, de los participantes, tenga la obra y empezar por la idea usual del progreso, leerlo en voz alta, que uno lo lea, termina el primer párrafo, vamos a hablar de eso. Un seminario extenso con un grupo que esté dispuesto a asumir una lectura reflexiva y sistemática con fines prácticos y políticos. Dentro de la formación, primero y antes que nada, de la escuela, conjuntamente con el Ministerio de Planificación y Finanzas. Podría ser 3 días a la semana, 2 horas, un rato de lectura, reflexión y chao, nos vemos el próximo día. Utilizando las expresiones del presidente del día lunes, para bailar el joropo socialista hay que ponerse las correspondientes alpargatas tecnológicas constructivas barsasquianas. Señores, es cuestión de estilo, en el sentido barsasquiano. Eso es todo, gracias. Concretamente se refería a la Facultad de Ciencias y era porque en el año 69 la renovación universitaria empezó en la Facultad de Ciencias y él quería advertirles que no se trataba de luchar por demostrar ser más científico que Einstein, que la ciencia no era neutral y que había que vincular el Plan Nacional de Ciencia con un proyecto nacional, y que lo que había sucedido en Argentina es que ellos habían expulsado de la Facultad de Ciencia
a los dinosaurios, creo que era la palabra que él utilizaba, y que la Facultad de Ciencias se había convertido en un modelo mundial de referencia de un altísimo nivel de investigación científica. Muy bien, gracias. Eso no sirvió para nada, salvo para después engrosar los centros de investigación de los países desarrollados. Entonces, la vinculación que hay entre el aparato y la institucionalidad científica, y agregamos tecnológica, con el proyecto nacional es indispensable. Ciencia y tecnología para el proyecto nacional socialista, nacional y creativo, y un proyecto nacional que dé valor a esa ciencia y a esa tecnología, y no a cualquier ciencia y cualquier tecnología. Entonces, las prioridades de la investigación científica y del desarrollo tecnológico tienen que venir del Ministerio de Ciencia y Tecnología en concordancia pelo a pelo con el proyecto nacional. Si está equivocado tal o cual línea de investigación científica y desarrollo tecnológico, entonces ver si esa equivocación es producto de que no está de acuerdo con el proyecto nacional o que hay algo malo en el proyecto nacional, asunto también que puede suceder. Pero entonces la discusión está enmarcada. Pretender, no, es que yo soy neutral, yo hago ciencia para aportar el mayor conocimiento posible del más alto nivel. Ajá, pero ¿para qué? Entonces aquí el para qué de la ciencia es responder al proyecto nacional. Y entonces veremos cómo puede paulatinamente comenzarse a estructurar las instituciones de ciencia y tecnología del país. Yo una vez le planteé al profesor Jorge Giordani, antes de que Chávez ganara las elecciones, en una reunión que tuvimos para diseñar el sistema educativo venezolano, debido pues a la que estaba pasando en el año 97, 98, y los disturbios en la universidad y todo aquel lío, que había que cambiar el sistema educativo enfatizando en el modelo humano, me dirán que soy proimperialista, de Leonardo da Vinci y de Tomás Alva Edison, en vez de enfatizar en la primaria y la secundaria en Newton y Einstein, o Darwin, o quién sabe quién. No porque estos teóricos de la ciencia no tuvieran valor, sino porque al pretender desarrollar modelos fundamentalmente científicos, y científicos de constructores de teoría, no de hacedores de investigación científica, que también hay una diferencia, sucedía que se estaba creando algo que en ningún país del mundo se puede lograr. Los grandes aportes de las teorías científicas en la historia se han dado, que podemos contar probablemente con menos de 100 personas. Lo que pasa es que sin querer queriendo estamos aupando un modelo que nada tiene que ver ni con el país ni con la realidad del mundo. En la realidad del mundo, los países más desarrollados enfatizan más en la tecnología que en la ciencia. Y tanto lo hacen así que cuando llegan a un límite en el desarrollo tecnológico, se pone en evidencia que es necesario un conocimiento científico que contribuya a un salto.
un salto innovativo. Y entonces empieza la dialéctica entre ciencia y tecnología. Pero en el caso nuestro, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, como decía Carlos Andrés Pérez. Estamos todavía inmersos en un aparato institucional que desde la primaria es un proceso de deformación de valores que nada tienen que ver con, por lo menos en lo que estamos hablando hoy, de los estilos de Warshawski y el proyecto nacional. Que se están enseñando otros valores en el cambio del sistema educativo, no me cabe la menor duda. A favor, pues, de un socialismo más nacional, creativo, etcétera. Pero en lo fundamental, que es involucrarse en ese carácter empresarial, en el buen sentido de la palabra, de crear empresa. Nosotros somos empresarios del proyecto Escuela Venezolana de Planificación. Y entonces, en tanto en cuanto nosotros nos comprometemos con formular proyectos, sistemas de evaluación de proyectos, y que eso está vinculado con el proyecto nacional Simón Bolívar, sacamos de allí una cantidad de premisas, objetivos, subobjetivos, estrategias, etcétera, y nuestros proyectos de planificación, sobre todo de carácter comunitario, los enmarcamos dentro del proyecto nacional y además construimos sistemas de evaluación. Entonces, y solo entonces, se pondrá en evidencia entre todo el mundo por la práctica. Después podrá venir la explicación teórica, pero por la práctica, que sí hay una diferenciación entre el campo científico y el campo tecnológico. El primer paso es involucrarse. Cuando la gente no hace proyectos, no importa que siga la confusión entre ciencia y tecnología, porque al fin y al cabo no está haciendo nada. Y es una habladera despistolada. Entonces, la manera de diferenciarlo institucionalmente es hacer proyectos. ¿Cuál es tu propuesta y cuál es mi propuesta para tal situación, tal problema, etcétera? No se trata de eso. Warshawski lo que planteó es que dentro del socialismo nacional y creativo hay aspectos que tenemos que tomar en cuenta que en el modo de producción capitalista no se toman en cuenta y que tenemos que dejar otros de lado, fuera, que hoy en día se siguen tomando en cuenta. Si el objetivo es la ganancia, ese es un objetivo capitalista. Si el objetivo es la inserción social, es una más justa y mejor distribución de la riqueza y ser cada vez más productivo en un estilo tecnológico, con un uso más racional de la energía, con un uso más adecuado y pertinente del conocimiento, que tenga que ver con el conocimiento endógeno, no es que ni se está abriendo ni se está cerrando los modos de producción. No, es que es otro modo de producción diferente, donde hay otros valores que están dominando, que están en juego, y que eso lo tenemos que discutir. En cada proyecto hay que discutirlo. Cada proyecto es único, cada proyecto es nuevo, y la gente que participa en ese proyecto está incorporándose en una nueva situación y puede estar metiendo sin querer queriendo ideas de contrabando que viene de su propia historia, de su propia experiencia. Cuando nosotros estábamos en el proyecto del Plan Sarao allá en Chaguaramal, en Barlovento, en un momento dado se estableció una reunión, bueno, como cada uno de los campesinos veía que iba a ser el Sarao, o quería que fuera el Sarao, y podía ser el Sarao, y qué consideraba más importante. Y uno de los campesinos respondió lo siguiente, textualmente: yo quiero que el Sarao sea un pequeño Sambil. Y otro respondió: yo quiero que el Sarao tenga una oficina de la DIEX. Y todo el mundo se volteó: ¿y de la DIEX? ¿Cómo es eso? Sí, es que yo soy colombiano. ¿Tú eres colombiano? ¿Y tú qué haces aquí?
Para empezar, este proyecto tiene que ser para venezolanos, no estamos expulsándolos del país, pero tiene que haber unas prioridades. Entonces uno se da cuenta en la práctica proyectual que no importa en qué condición y qué clase social provenga cada quien. Hay una realidad que es que uno transmite su propia historia, sus propios deseos, sus propias querencias. Entonces es una cuestión que el proyecto concreto contribuye a una discusión abierta y lo más transparente posible. Entonces no se trata ni que Varsavsky abra ni que cierre opciones productivas, sino que en cada contexto y en el contexto de la transición socialista nosotros tenemos que establecer cuáles son las posibilidades, pero también cuáles son las limitaciones. El socialismo, pero bolivariano, siglo XXI, son nombres que van surgiendo sobre una dinámica política. El término bolivariano tiene que ver con el planteamiento de la nueva Constitución que se aprobó en el año 99, República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, el término bolivariano se ha ido cargando de significado en términos, bueno, de el origen de la República, el rol de Bolívar y del pensamiento de Bolívar, el árbol de tres raíces, etc. Es algo que se ha ido construyendo. Siglo XXI, bueno, porque aparte de que estamos en el siglo XXI, fue el planteamiento de comenzar a discutir a nivel mundial que hay unas nuevas propuestas y unas nuevas concepciones y una revitalización del socialismo que ha abierto la discusión de un tema que internacionalmente habían dicho que ya estaba caducado, estaba muerto. Y entonces se habla del socialismo del siglo XXI. Como todas las cosas humanas, los nombres abren posibilidades porque utilizamos la lengua materna, que es metafórica. Y entonces, si utilizáramos una lengua matemática, con aquí un matemático presente, sería muy preciso, pero muy pobre en significado, porque la precisión le quita riqueza. Una de las cosas más ricas en significado es un poema, porque es todo lo contrario a la matemática, aunque de repente algún día veremos algunos matemáticos escribiendo poemas con fórmulas matemáticas. Pero lo importante acá es que el socialismo nacional creativo de Varsavsky, él tenía un problema. Yo tengo que darle nombre y apellido a las cosas. Y en el año 74, pues le dio el nombre de socialismo, planteando que hay varios. Nacional, enfatizando en un carácter opuesto a ese dominio del bloque que venía de la Unión Soviética. Y creativo en el sentido que no fuera burocrático castrante del aparato. Idiota no era, ¿verdad? Sabía que en positivo estaba haciendo una crítica a algo que existía y que se estaba manifestando y que para ese momento no habían demasiadas voces críticas al sistema, que se abrogaba el monopolio de la palabra socialismo. Entonces, hoy en día mi propuesta es leerse proyectos nacionales, estilos tecnológicos en su sustancia. No importa dentro de qué marco le pongamos el nombrecito. El que no conozca a Hugo Chávez, que tire la toalla.
Hugo Chávez se apropia del nombre que sea si él considera que la circunstancia lo amerita. Y si se le da pruebas, él lo hace. Te pongo un ejemplo. Patria, socialismo o muerte. La primera cohorte que pasó por aquí, yo le discutí, eso es errado, porque matemáticamente, eso se lo dije a un ingeniero industrial, tú estás diciendo A o B o C, y eso es un error, es A, B o C. En algún momento le llegó a Chávez, y hoy en día Chávez dice patria socialista o muerte. No es patria o socialismo o muerte. No se trata de escoger entre tres, se trata de escoger entre dos. Entonces, Chávez no muere por una terminología, él evoluciona y sobre el contenido va estructurando, pero no hay que esperar que él sea el que lo haga. Ese es trabajo de nosotros. Nosotros somos los que les tenemos que aportar los contenidos de abajo hacia arriba y trabajando con las comunidades. Entonces, a mí particularmente no me preocupa. Yo me ocupo de darle contenido o contribuir a darle contenido en aquellos aspectos que yo considero que puedo contribuir a la transición socialista. Si caen, no caen, si llegan, no llegan, eso ya no depende de mí solamente. Pero si formamos un equipo y tenemos un respaldo institucional y además trabajamos con las comunidades se apropian de ese contenido y se va estructurando un discurso que tiene cada vez una mayor estructuración, y yo insisto, con sistemas de evaluación, entonces veremos que los cambios vienen asimilados por la vanguardia. La vanguardia no es el único que piensa, porque entonces repetimos el modelo soviético. Aquí tiene que pensar todo el mundo y comprometerse con su pensamiento. Si le va bien o no, eso lo veremos en las discusiones entre nosotros, pero cada uno de nosotros tenemos que asumir ese compromiso. Por lo tanto, yo empecé con esto. Hay que leer, hay que saber leer, hay que entender. Hay mucha gente que lee y no entiende un carrizo. Y además hay que pensar lo que se ha leído y se ha entendido, pero no hay que creer en nada. Hay que leer a Marx y hay que pensar a Marx, pero el que crea en Marx se convierte a Marx en dogma. Y eso es religioso. Y la revolución socialista no es una revolución religiosa, que no niega, por lo menos en Venezuela, que cada quien tenga sus creencias religiosas. Ese es otro problema. Pero no podemos convertir los contenidos y significados que cada uno de nosotros aportemos en un dogma y en una religión.